Muy bien, buenas noches, hermanos, amigos. Damos gracias al Señor que podemos estar otro día más en la casa, en su casa, para compartir la palabra. Bueno, hoy le tocaba compartir a Helmut, sí, pero me decía que estaba un poco complicado con el tema de la alergia. Siento un poco raro, como un eco, no sé si me siento yo un poco. Bueno, me decía que estaba un poco mal, así que me pidió si podía compartir el tema de él que le tocaban esta noche, acerca de los nombres de Cristo. Y por supuesto es un privilegio compartir la palabra, así que acepté con gusto. Y bueno, más que un estudio sobre lo que vamos a hacer esta noche, va a ser alguna meditación sobre uno de los nombres de Dios, que es el Shaddai, ¿sí? Acuérdense que los miércoles han venido compartiendo diversos hermanos acerca de los nombres de Dios. Nos ha compartido Andrés, Helmut y Diego distintos nombres de Dios. Y lo han venido haciendo explicando qué significa cada nombre, y nos han dicho muy bien que los nombres de Dios, Dios ha dejado en su palabra distintos nombres acerca de Él, porque esa es la forma que tenemos de conocer su infinita naturaleza. Fíjense que si hay algo que pensaba es que ese ser que nosotros llamamos Dios, tan majestuoso, infinitamente grande, infinitamente complejo, está, por así decirlo, en un lado, y por otro lado estamos nosotros, con nuestro entendimiento infinitamente débil. No podemos captar absolutamente nada con nuestra mente acerca de la infinitud de Dios, nada, por nuestra mente tan débil, tan pequeña, y aparte por todos los estragos que hizo el pecado. Pero de igual forma, Dios, queriendo revelarse a nosotros, queriendo mostrar quién es Él, queriendo Dios darse a conocer, nos ha dejado sus nombres. Entonces, los nombres que han explicado los hermanos y el que vamos a ver esta noche, los nombres de Dios, son una forma condensada de mostrar la infinitud de Dios. Dios el infinito, con sus nombres, el Ayón, Yahvé, esos pequeños nombres son una forma condensada de mostrar la infinitud que hay en Dios. Y pensaba que son como pequeñas puertas que nosotros podemos abrir a través de cada nombre y poder de alguna forma contemplar muy limitadamente lo que el nombre nos quiere decir acerca de Dios. Pero como recién decía, lo que tiene que ver con Dios es tan infinito, es realmente tan complejo en su naturaleza, ¿no?, que uno lo podría también comparar a un océano. Y evidentemente el océano es algo extremadamente grande, extremadamente profundo. Pero a pesar de ser tan grande el océano, a pesar de ser tan inmenso y que nadie puede escudriñar las profundidades del océano, sí podemos bañarnos ¿dónde? En la orilla. Y es el mismo agua del océano. Entonces, qué increíble que es que a través de los nombres de Dios nosotros podemos mojarnos un poquito los pies acerca de la profundidad de Dios. No nos atrevemos a caminar hacia adentro porque nos perdemos, ¿sí?, en la infinitud de Dios, pero sí podemos en la playa refrescarnos, aunque sea por medio de meditaciones y los nombres de Dios que vamos a ver, que hemos visto acerca de este Dios tan majestuoso que se revela en la palabra. Bien, habiendo hecho esta introducción, vamos a contemplar entonces en esta noche un nombre que es el Shaddai, ¿sí? El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Shaddai normalmente lo traducen los teólogos y los que conocen del idioma original como el Todopoderoso o el Todosuficiente. Todopoderoso o Todosuficiente. Vamos a ver dónde se encuentran este nombre. Está en Génesis 17:1, el Shaddai, el Todosuficiente. Y van a ver que vamos a leer un par de textos donde se encuentra el Shaddai y va a haber algo en común donde se menciona el Shaddai, que va a ser esto, de que en los casos que se menciona el Shaddai, el Todosuficiente, el Todopoderoso, tiene que ver con la capacidad que tiene Dios para bendecir a su pueblo o bendecir a las personas. En ese aspecto, el Shaddai es el que puede bendecir.
Fíjense que en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero aquí viene la bendición. Pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí estamos viendo cómo Dios se presenta ante Abraham y le dice, te voy a bendecir en gran manera, haré de ti una gran nación, y le cambió el nombre inclusive. Génesis 28:13. Otra historia, dice en 28:1, leemos desde el 1 para tomar el contexto. Entonces Isaac llamó a Jacob su hijo y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, de vuelta aquí el término es el Shaddai, te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. En este caso está Isaac pidiéndole al Shaddai que bendiga a su hijo, a Jacob. Génesis 35:11. En este caso es Dios mismo ya está bendiciendo a Jacob. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios Shaddai, yo soy el Shaddai, y aquí viene la bendición. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. De vuelta, el nombre Shaddai siempre asociado a Dios que bendice. Y la última referencia está en el 43:14, siempre en el libro de Génesis. Y en este caso es el caso de Jacob, cuando le pide a sus hijos que regresen a Egipto por comida. Entonces no sabían todavía que José era el faraón y ellos querían que Dios bendijera a los hijos cuando fueran a pedir comida para que José no actuara mal, sin saber que era José, ¿no? Y Jacob dice, y el Dios omnipotente, el Shaddai, os dé misericordia, los bendiga con misericordia delante de aquel varón que era José, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Bueno, hasta ahí nomás. Pero ahí Jacob desea que Dios bendiga a sus hijos cuando fueran a Egipto. Entonces, cuando hablamos del Shaddai, lo que hay que entender es esto. El poder que hay en Dios para bendecir. Por eso cuando también se dice el Todopoderoso, pero no tiene que ver tanto con el aspecto el Todopoderoso para hacer grandes obras como la creación y ejecutar grandes juicios sobre este mundo, sino tiene que ver con el poder que hay en Dios para bendecir, con el poder que hay en Dios para realmente, sí, es la palabra, para darle a una persona, ¿sí? Para poder bendecir. Ahora, ¿de dónde procede esta palabrita Shaddai? Acuérdense que el hebreo es un idioma muy antiguo, la Biblia, el Antiguo Testamento mayormente escrito en hebreo, es un idioma muy antiguo y muchas de las palabras del idioma, ¿sí? A veces les ha costado mucho a los traductores ver de dónde han sido tomadas. Por eso el Shaddai más o menos tiene 2 o 3 conceptos de dónde ha sido tomado. Pero hay uno que a mí me gusta mucho, que se cree que el Shaddai proviene de otra palabra en hebreo que hace referencia al pecho de la madre. ¿Sí? Shaddai, la parte esa Shad, en el hebreo hace referencia al pecho de la madre. Y tiene que ver con ese acto de que el bebé
es amamantado por el pecho de su madre, ¿sí? Y aquí es donde viene la idea de la todosuficiencia, porque evidentemente un bebé, ¿sí?, necesita la leche de la madre cuando apenas nace, pero no solamente la necesita, la leche de la madre le es todo suficiente para ese niño. No necesita otra cosa, el niño, por lo menos por unos cuantos meses, de la leche de la madre. Con eso le es suficiente para crecer, con eso le es suficiente para mantenerse, con eso le es suficiente para sustentarse. Entonces, de ahí han tomado los escritores la hermosa aplicación de que Dios es todo suficiente para nosotros. Y realmente en Dios encontramos la suficiencia, como un bebé encuentra la suficiencia en el pecho y en la leche de su madre, el cristiano encuentra la suficiencia en el Shaddai, ¿sí? Por eso lo han traducido, que el Shaddai puede interpretarse de la siguiente forma: aquel que tiene los recursos ilimitados para suplir las necesidades de su pueblo o de sus hijos o de su hijo. Entonces, el Shaddai para nosotros, para los cristianos y para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, siempre era ese, el que tenía los recursos ilimitados, el poder ilimitado para poder proveer a la necesidad y suplir la necesidad de una persona o de un pueblo completo. Y mientras pensaba en este tema del Dios todo suficiente, evidentemente estamos nosotros, o está el hombre, cómo toma esto de que Dios sea todo, que Dios debería ser todo y debería Dios ser el que lo satisface por completo al hombre. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en la experiencia, de que Dios sea todo para la persona. Pero me acordaba de algunos hombres del Antiguo Testamento, algunos hombres que realmente nos dejaron ejemplo de que Dios era todo suficiente para ellos, lo que venimos viendo. Y uno de los hombres que más reflexionaba, que realmente entendía esta experiencia, el Dios todo suficiente, es David. Fíjense en el Salmo 16:11. ¿Se acuerdan de que Salmo 16:11, ya entramos en ese texto? ¿Cuál es la característica que se da? Muchas cosas que no debía ser, pero para David siempre Dios fue todo. Y en muchos pasajes vemos de los Salmos, principalmente cuando David abre su corazón delante de Dios, vemos esta realidad de que para David realmente Dios era el Shaddai, el todo suficiente. En él hallaba la complacencia total. Y en el Salmo 16:11, una de las cosas que expresa David, dice: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, decía David, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y evidentemente David, siendo rey, tenía un montón de cosas que le daban placer, gozo, ocupando probablemente, siendo un joven con mucha fuerza, con mucho talento, con mucha capacidad. Acuérdense que él mató a Goliat con un solo acto, muchas cosas que podían traerle complacencia a él. Él decía en este texto: en tu presencia hay plenitud de gozo, hablando de que David encontraba en la presencia de Dios la plenitud del gozo. Salmo 5:7, otro texto también muy, muy lindo que habla sobre cómo David veía la suficiencia de Dios, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. De vuelta, miren, dice David: yo por la abundancia. David conocía de la abundancia de la misericordia de Dios, la abundancia obviamente de misericordia en cuanto al perdón que había recibido, la todosuficiencia que encontraba David en Dios. Salmo 145, versículos 15 y 16, son todos textos de David, ¿sí? Y esta expresión es hermosa porque David conocía tanto a Dios y sabía que Dios era tan generoso y que en Él había tanta bondad y que en Él había tanta suficiencia para bendecir no solamente a Él, sino a todas las personas de este mundo. Él decía: los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su comida a su tiempo.
Y acá esta expresión es hermosa porque dice, abres tu mano, hablando de Dios, y colmas de bendición a todo ser viviente. David conocía de ese Dios que provee, de ese Dios rico en bondad, y ahí está hablando de cómo Dios proveía para el sustento de las personas. Abres tu mano, colmas de bendición. Dios conocía de la suficiencia que había en Dios. David conocía de la suficiencia que había en Dios. Y otro hombre que me acordé del Salmo 73, ya en este caso no es David. ¿De quién estamos hablando? Salmo 73, Asaf. Muy bien, José. En este caso es Asaf, otro hombre que también ha quedado impreso este salmo tan importante, principalmente los últimos textos, cuando Asaf reconoce que él necesita a Dios y que nada fuera de él lo podía complacer y nada de eso fuera de Dios él llegaba a desear. Por eso en el Salmo 73, versículo 25, esta es la conclusión del Salmo. Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Asaf miraba a los cielos y miraba al Señor. Y después dice esta expresión tan importante, fuera de ti nada deseo en la tierra, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf, y voy a decir esto de esta forma, aprendió a experimentar la toda suficiencia en Dios. ¿Y por qué digo que aprendió? Porque evidentemente Asaf, cuando ustedes cuando han leído el Salmo 73, Asaf al principio pensaba de otra forma. Asaf al principio tenía la visión, miraba la gente del mundo y miraba cómo el mundo se complacía con el pecado, cómo el mundo se complacía con las cosas de esta tierra y les iba bien, y les iba de 10. Y miraba el mundo y miraba y prosperaban y él no, y él seguía a Dios, sí, pero él no sentía complacencia, miraba al mundo y por eso hay una expresión que dice, casi se deslizaron mis pies. Y esa expresión yo me puse a pensar, creo que Asaf quiso decir, casi me voy con ellos buscando la complacencia de las cosas del mundo. Pero de vuelta, la experiencia y el Señor hablando a su corazón le hizo entender el fin de ellos y le hizo entender algo mucho más importante, no solamente el fin de ellos, sino le hizo entender de que Dios tenía que ser todo para él. Y le hizo llegar a esa experiencia tan linda, tan importante, de tanta madurez. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aunque ellos prosperen, aunque ellos tengan placer, pero dice Asaf como conclusión, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que ojalá que, como una lección práctica para nuestras vidas, si estamos mirando el mundo, la gente del mundo, la gente que prospera y nos da un poco de envidia ver cómo el mundo prospera lejos de Dios, sin buscar a Dios, rápidamente quitar la mente de eso, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos haga entender la complacencia que tenemos que hallar en sus caminos, en su verdad, ¿sí? David, Asaf, pero también pensé en el pueblo de Israel. Y lamentablemente no podemos decir que el pueblo de Israel se complació en Dios como todo suficiente. Porque el gran fracaso del pueblo de Israel a lo largo de prácticamente toda su historia es que nunca encontró a Dios como el todo suficiente. Fíjense que ellos desde que la nación de Israel, desde que sale de Egipto, como decía Daniel, creo, se quejaba hasta por años. Se quejaban del agua, que no había agua. ¿Se quejaron de qué? Del maná. ¿Cómo? No, Martín, no te escucho. ¿Se quejaron de las promesas? ¿De eso? De las codornices, perdón. De las codornices, y bueno, así les fue también por quejarse, sí. Pero el hecho es como la nación de Israel nunca halló complacencia en Dios y tampoco halló complacencia en lo que Dios le daba. Porque Dios le daba, pero ellos no se conformaban. Ellos siempre como de vuelta mirando a Egipto y mirando lo que no podían tener. Tal fue así que llegó un momento donde ellos estaban mirando siempre las otras naciones. ¿Qué miraban de las otras naciones? Que tenían un ¿qué? Un rey, y nosotros no tenemos rey.
no hallaron complacencia en que Dios les gobernara. Queremos un rey como el resto de las naciones, y Dios les otorgó un rey como el resto de las naciones. Entonces, uno de los grandes fracasos de la nación de Israel fue que nunca pudo ver en Dios al Shaddai, al todo suficiente, ¿sí? Y evidentemente complacerse en el Dios. Hubieron hombres muy destacados de la nación de Israel que sí, lo hicieron, pero Israel como nación no lo consiguió. Y ojalá que, bueno, que eso no nos ocurra tampoco a nosotros. Podemos estar viviendo una vida cristiana como la nación de Israel, a pura queja, ¿sí? Y a veces no hace falta, siempre es bueno mirarse hacia uno, no mirar a los otros. Ojalá que el Señor nos ayude a hallar siempre contentamiento en Él y en lo que Él da, porque eso es importante, porque siempre a veces estamos mirando lo que no tenemos y esperando que el Dios nos bendiga con lo que no tenemos, pero muchas veces Dios nos ha dado, ¿sí? Y ojalá que también nos contentemos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, acuérdense, el Shaddai tiene que ver con eso, es un poco la historia de la palabra, de dónde proviene la palabra, algunos hombres que encontraron eso, David, Asaf, y tristemente la nación de Israel no pudo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, todo esto que les he narrado tiene que ver con el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, época que nos atañe ahora a nosotros como cristianos, el cristiano tiene que hallar su contentamiento y satisfacción en Cristo. Cristo es el todo suficiente, debería ser el todo suficiente para nosotros. Vamos a leer 3 pasajes que son muy importantes para explicar este tema. Cristo debería ser el todo suficiente para nosotros. Primero vamos a ir al conocido pasaje de Colosenses 2:8. Fíjense que en ese pasaje, a mí siempre me ha gustado mucho ese pasaje porque encierra en pocas palabras el apóstol Pablo 2 verdades muy grandes. Colosenses 2:8 dice, 8 y 9, vamos a leer 2, 8 y 9. El apóstol Pablo dice, hablando de Cristo Jesús, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y acá viene el texto importantísimo meditar en esto. Porque en Cristo habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Por lo tanto, en Cristo, como recién dijimos de Dios el Padre, tiene todos los recursos ilimitados para bendecir. En Cristo están los recursos ilimitados, las riquezas ilimitadas para bendecir a su pueblo. Pero no solamente en Cristo están las riquezas ilimitadas para bendecir a su pueblo. Versículo 10, este es el que más me gusta. Y vosotros estáis completos en ese Cristo que tiene las riquezas ilimitadas. Y ahí Pablo está diciendo una verdad tremenda. Dice, hermanos, a los colosenses, ustedes en Cristo están completos. Están completos. En Cristo poseen todo. Poseen a Dios, evidentemente, porque poseen a Cristo y Cristo, el Señor Jesucristo, es Dios. Pero Pablo creo que apunta al estar completos están completos en cuanto a la salvación, porque Cristo es el único que puede suplir la necesidad de salvación de cualquier ser humano, la suple de forma total. Por la Escritura sabemos de que el hombre está perdido, el hombre necesita salvación, el hombre necesita escapar del infierno, el hombre necesita escapar de una vida sin Dios, el hombre necesita escapar de una vida de cautiverio del pecado, y el único que ofrece una bendición completa para esos problemas que recién dije es el Señor Jesucristo. Jesucristo trae una bendición completa. ¿Cuál es la bendición completa? Primeramente, nos devuelve a una bendición, a una comunión perfecta con Dios. Primero, Cristo hace eso. Uno siempre, ¿se acuerdan que yo les decía a la gente del puente de allá, que uno siempre cuando habla de la palabra salvación, rápidamente piensa en que nos salvó ¿de dónde? Del infierno. Pero esa es la consecuencia final. La consecuencia primaria de la salvación es que Cristo nos vuelve a la comunión con el Padre. Es lo primero.
es lo primero que Jesucristo hace, nos vuelve a la comunión con el Padre, una comunión completa, completa. Lo otro que hace Cristo es, hablando de la salvación completa, es darnos completa libertad y capacidad para vencer al pecado. ¿Sí? Cristo dice que el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra de que si creemos en Él y su verdad nos iba a hacer libres, y estaban hablando de libres del pecado. El cristiano tiene la capacidad de vencer el pecado, de luchar contra el pecado. Y como la conclusión final, Cristo trae una salvación de la ira, de la condenación, que tiene que ver con el tema después de la muerte. Qué poco se piensa en esto. ¿Saben que ahí en la escuela tengo alumnos que van a iglesias, sé que van a iglesias porque son de otras congregaciones, y bueno, en un tiempo yo les daba educación cristiana, después dejé y ahora solamente me aboco solamente a la parte de informática, pero hoy les hice una mención de algunos pasajes bíblicos, y cuando les hablaba de la muerte, de lo que había después de la muerte, y que después de la muerte seguía la cosa, me miraban sorprendidos, como que no lo sabían. Qué increíble que es, ¿no? Cómo debemos estar atentos a eso. El mundo piensa, se entretiene con las cosas de este mundo, no quiere mirar para la eternidad, pero el Señor Jesucristo y la palabra nos hace mirar hacia la eternidad y nos hace ver que que Cristo es el único camino para escapar de la condenación que hay después de la muerte si no tenemos a Cristo. Entonces, Cristo es el único que puede suplir nuestra necesidad de salvación de forma completa. En Él estáis completos. Pero este tema abarca tanto de la riqueza que hay en Cristo. Ahora vamos a Juan 1:16. Si bien lo que acabo de hablarles de que y vosotros estáis completos en Cristo, podríamos decir que es algo donde el cristiano está quieto y recibe todo. En esta parte, el cristiano es el que toma de las riquezas que hay en Cristo, y es nuestro deber tomar las riquezas y la plenitud que hay en Cristo. Dice Juan 1:16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia apilada sobre gracia apilada, el cristiano va tomando de Cristo. Esa es la idea, del cristiano va tomando de Cristo, va tomando de la riqueza que hay de Cristo. El cristiano está completo en Cristo, eso voy a leer acá algo que anoté, el cristiano está completo en Cristo y a la vez continuamente toma de esa plenitud de gracia que hay en Cristo. En Dios el Padre y en Dios el Hijo hay una riqueza infinita que está a nuestra disposición. Lo vuelvo a decir, en Dios el Padre hay una riqueza infinita que está a nuestra disposición. Riqueza de gracia, riqueza de misericordia. Ahora, yo pensaba hoy a la mañana en esto. Cuando una persona tiene mucha riqueza, vieron que a veces se largan los listados de las personas con mayor riquezas en el mundo. Y siempre están, siempre están allá arriba y tienen millones de millones, ¿sí? Y uno dice, tal persona, tantos millones, tal persona, tantos millones. Las personas más ricas en el mundo hoy. Lo interesante, lo llamativo, es que de la riqueza de él, nosotros no participamos en lo absoluto. Es su riqueza. Y vaya a saber a cuántos él se las comparte, que debe ser a veces muy limitado. Nosotros simplemente sabemos el número de su riqueza y nada más. Cuánto tiene y nos asombramos, wow, cuánto tiene. Listo, hasta ahí llegamos nosotros. Pero fíjense que en el Señor Jesucristo cuán distinto es. La riqueza del Señor sí está a disposición para tomarla. Sí está a disposición para tomar de la riqueza de Cristo Jesús. El cristiano tiene a disposición esa riqueza. Riqueza de perdón continuamente, riqueza en el amor de Dios, un amor ilimitado, riqueza de la misericordia de Dios, todas las mañanas es nueva, riqueza de fuerzas para avanzar en la vida. Entonces,
de su plenitud tomamos. Terminamos con Filipenses 4:19, último texto, y concluimos el mensaje. En Filipenses 4:19. Alguien puede decir o podría pensar, bueno, si es verdad todo lo que dice Martín, riquezas espirituales, riquezas de amor, de perdón, pero yo hoy tengo problemas económicos, yo hoy tengo problemas emocionales, yo hoy me hacen falta otras cosas. Y la Biblia no es simplemente, Dios no es Dios, la grandeza de Dios es que no simplemente se ocupa de lo espiritual. Dios está también ocupado de toda la parte del hombre, económica, emocional, espiritual, mental, y Dios tiene provisión para todas las áreas. En este pasaje donde el apóstol Pablo está dando gracias a los filipenses, Pablo está dando gracias porque él había recibido de parte de los filipenses sustento económico. Los filipenses lo habían ayudado con dinero o con bienes materiales, pero seguramente con dinero. Entonces Pablo tiene que responder a eso y da gracias a los filipenses por la gratitud hacia él mostrada en cuanto a lo económico. Pero Pablo responde de una manera tan linda y tan importante que dice, mi Dios, primeramente Filipenses 4:19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Y no está hablando de cosas espirituales solamente, no está hablando simplemente de cosas, todo lo que os falta, y puede ser de lo económico, puede ser de lo emocional, abarca todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto alguien dijo que debería traducirse de la siguiente forma, más pegado al original. Mi Dios llenará hasta el borde toda tu carencia. Me encantó esa expresión. Mi Dios llenará hasta el borde toda tu carencia. Claro, a veces para ser llenos de la plenitud de Dios tenemos que tener carencias. Porque si tenemos todo, ¿de qué nos va a dar Dios? A veces estamos tan completos de nosotros, tan completos en muchas áreas, y Dios, ¿en qué nos va a bendecir? Si ya tenemos en todas las áreas un montón de cosas. Mi Dios llenará hasta el borde toda tu carencia. La carencia, la necesidad da lugar a que Dios pueda suplir y mostrar su misericordia. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del Antiguo Testamento donde había una mujer, una familia, donde muere el esposo era temeroso de Dios, y dice la Escritura que quedó con deudas la familia, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes vinieron? Los acreedores, y les dijeron, nos vamos a llevar ¿a quiénes? A tus hijos, como forma de pago. Y aparece el profeta Eliseo, y la mujer dice, solamente tengo una vasija con aceite. ¿Qué tienes? Una vasija con aceite. Anda a pedirle a tus vecinos vasijas. ¿Llenas? No, vacías. Mientras más mejor. Y fue y amontonó varias vasijas vacías. Vasijas vacías, de carencia. Y amontonó varias. ¿Para qué? Todavía no se sabe. Y después dice, empezó a llenar. Con la única vasija que tenía, empezó a llenar todas. ¿Saben cuándo se acabó? Cuando se acabaron las vasijas. Hasta ahí llegó. Y este texto, mi Dios llenará hasta el borde toda tu carencia. Después el profeta le dice, anda, vende el aceite y pagarle a tus acreedores. Dios siempre responde y Dios siempre provee. Dios siempre provee, de una u otra forma el Señor se encarga de proveer. A veces uno quiere que el Señor se nos provea de una forma, pero no se olviden de Elías. Elías no tenía el mejor trabajo, no fue a la mejor carnicería a comprar carne y pan, a la mejor panadería. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron a traerle carne? Los cuervos.
Los cuervos vinieron a traerle pan, o sea, Dios provee por sus medios, pero Dios provee de su riqueza, Él siempre provee. Por eso este texto, y obviamente no tenemos tiempo de entrar en la expresión, no tenemos tiempo y conforme a sus riquezas en gloria, porque Dios nos va a bendecir, nos va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria. Expresión que nos llevaría mucho tiempo meditar en esto. Y siempre el canal que Dios da es a través de Cristo Jesús, ¿sí? Así que hemos visto un poco este nombre tan importante de Dios, el Shaddai. Acuérdense que es el todo suficiente y ojalá que aprendamos a vivir en esa complacencia del Señor, ¿sí? Vamos a terminar cantando. Quería que si podemos terminar, Daniel, con el primer coro que pediste fue El Señor es mi pastor, ¿sí? Podamos cantarlo a forma de oración, entendiendo de que el Señor siempre es el que provee, porque es el Shaddai, el todo suficiente.